desarrollar un ciclo de 3 conferencias bajo el título genérico de Arte y Mujeres en Sevilla. Por tanto, ya esto nos da un poco el pulso, nos anticipa de qué se va a tratar durante estos 3 días, que va a ser sobre las mujeres o sobre 3 mujeres que se han elegido, que han tenido una destacadísima influencia en el mundo de la cultura, de las artes en nuestra ciudad. Y vamos a comenzar este trílogo de conferencias, esta trilogía de conferencias, hablando sobre doña Regla Manjón, la condesa de Lebrija, que tanto y tan bueno hizo por la conservación del patrimonio romano, trayendo a Sevilla muchos mosaicos, muchas esculturas, mucha cerámica, que sin ella se hubieran perdido o estarían olvidadas en la ignorancia. Doña Regla Manjón es una persona para mí entrañable, aunque no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí he podido profundizar en su pensamiento, en su forma de ser, a través de lo que sus herederos me han contado, sobre todo sus sobrinas bisnietas, que en muchas ocasiones en la casa de la condesa, en la calle Cuna, pues hemos ido disertando, hemos ido precisando muchos detalles, muchos recuerdos, que lógicamente hoy no podemos contar con la presencia de doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta, que ha sido durante 17 años de esta institución y a la que esta institución le debe tanto, porque indiscutiblemente doña Isabel ha sido un poco el alma mater de la puesta en escena de esta nueva etapa que se inició con su presidencia y que ha hecho de una institución benemérita, antiquísima, pero que estaba prácticamente olvidada, estaba empolvada por el olvido de los siglos. Ella logró hacer de lo que en su momento fue un almacén, un auténtico palacio de exposiciones. Ella fue, con sus conocimientos sobre interiorismo, la que hizo resurgir con fuerza la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, no solo como un espacio de exposiciones donde podemos dar a conocer parte de nuestras colecciones, que en definitiva es parte de nuestra historia, sino que también a este bello contenido le dio un magnífico a este bello continente le dio un magnífico contenido a través de las programaciones culturales que se han ido desarrollando a través de los años, y que esta es una muestra clarísima. Por tanto, yo desde aquí felicito y agradezco la presencia de la familia de la condesa de Lebrija, sobre todo a doña Lucía de León Borrero, que hoy ha tenido la deferencia de acompañarnos, y de otras primas suyas. Y por supuesto, no les canso más, voy a darle la palabra a nuestro compañero, don Alfonso Pleguezuelo, que fue el que tuvo la idea de organizar este ciclo sobre la mujer en Sevilla, que ya sabemos es una temática que hoy en día tiene mucho tirón, y que gracias a ello pues también se ha ido definiendo cada vez mejor el papel que debe jugar la mujer en la sociedad de hoy. Don Alfonso, cuando usted quiera, tiene la palabra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de introducción de nuestro presidente y también agradecer la presencia hoy en esta sala, puesto que ya va actuando en contra de
de la afluencia de público, la temperatura de nuestra ciudad, que ya hoy nos ha dado el primer día verdaderamente de calor. Y por eso tiene un particular mérito que hayan hecho el esfuerzo de asistir. En principio, hoy vamos a tener la sesión inaugural, como ya ha comentado nuestro presidente, de este Círculo de Arte Mujer y Sevilla. Y quiero apostillar que le he puesto 1, porque en principio lo hacemos con el intento de que sea el primero, pero también con el deseo de que no sea el último, siempre y cuando obviamente vayamos manteniendo o vayamos comprobando el interés del público con su asistencia. Con este ciclo, nuestra academia pretende simplemente ayudar a conseguir un objetivo que, a pesar de ser ya un antiguo empeño de nuestra vieja Europa, no podemos decir que se haya logrado alcanzar del todo, ¿no? Me refiero obviamente al trato igualitario con que con tanta frecuencia se sigue negando a la mujer en nuestra sociedad, al silencio que en muchas ocasiones injustamente rodea a veces el trabajo y los méritos de nuestras conciudadanas, ¿no? Respecto de si es lícito o no seguir trabajando en este objetivo, puesto que, como todos los objetivos que en principio se ponen de moda, puede haber quien dude de la validez de seguir trabajando en la línea. En mi opinión personal, y por eso precisamente me ha parecido que era buen momento para proponer a la Academia este ciclo, creo que es muy conveniente continuar, porque después de varios años de bastantes avances, parece que han surgido últimamente nuevas amenazas, ¿no? En este sentido, yo creo que los hechos cantan por sí mismos, y aunque en determinados ámbitos los avances han sido indudables, por suerte, en otros, lamentablemente, las estadísticas están demostrando que estamos estancados o incluso retrocediendo, ¿no? Hace unos días en la televisión anunciaban que parece que nuestras jóvenes ahora tienen más ilusión por ser sobre todo modelos o influencers, y están disminuyendo drásticamente las proporciones de las alumnas que se matriculan en escuelas técnicas y científicas, lo cual que me parece que es una noticia bastante preocupante, y creo que es argumento suficiente para decir que hay que seguir continuando con la política de estimular a las mujeres a adentrarse en áreas que habitualmente han sido cotos masculinos y en los que ellas pueden hacer exactamente las mismas contribuciones que pueden hacer los varones, y por eso creo interesante tratar de seguir avanzando en esta línea. En este ciclo solamente, bueno, hemos elegido casi al azar un poco y por las circunstancias de las publicaciones que van surgiendo y de los contactos personales a 3 mujeres, pero he visto que si interesara, desde luego sobran los ejemplos del pasado y del presente, con lo cual creo que el ciclo en materia tiene de sobra, ¿no? Yo no quiero tampoco insistir más en el asunto, porque yo creo que todos estamos deseando escuchar a las conferenciantes de hoy, y voy a limitarme sencillamente, para las personas que no están familiarizadas con el mundo académico, a decir 3 o 4 palabras sobre las 2 conferenciantes que hoy nos van a ilustrar con sus conocimientos. La charla de hoy la van a dar 2 jóvenes y brillantes profesoras de nuestro Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, el departamento donde yo tuve la fortuna de estudiar, ¿no? La profesora Madalena Illán y la profesora Mercedes Fernández. A las 2 queremos desde ahora dar las gracias por su generosa disponibilidad para colaborar en este ciclo. La profesora Illán es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y actualmente es la directora del departamento de esa misma disciplina. En esta universidad hizo su tesis doctoral sobre la obra artística de Carmen Lafón, un trabajo que obtuvo ya un premio extraordinario de doctorado de nuestra Universidad de Sevilla en 2003. Su trayectoria científica está vinculada particularmente al grupo Laboratorio de Arte, grupo de humanidades de la Universidad de Sevilla, y a proyectos de I+D+I, de 2 de los cuales ha sido precisamente ella la investigadora principal. Y también participa en un proyecto del mismo tipo en la Universidad de Zaragoza,
concretamente uno titulado Las artistas en la escena cultural española y su relación con Europa, que me parece un título sumamente sugerente que probablemente abordará el tema de las conexiones culturales de nuestro país en esa amplia cronología. Ha dirigido sus investigaciones fundamentalmente a dos ámbitos de estudio. Por un lado, el análisis de las artistas activas en España y en Francia durante los siglos XIX y XX, y en particular ha insistido obviamente en un tema que tenía cercano, como era el de las artistas en Andalucía. Por otro lado, también se ha dedicado al examen de los discursos visuales sobre las representaciones de las mujeres en el arte. Algunas de sus publicaciones sobre las mujeres en el arte sevillano son precisamente el tema que he mencionado de Carmen Lafón, La poética de la realidad en el arte español contemporáneo, publicado por la Universidad en 2012, Primeras pintoras en Sevilla, en Sevilla en el siglo XIX, que está publicado por la Diputación de Sevilla en 2020, y el libro que acaba de mencionar nuestro director, Regla Manjón, Mergelina, la condesa de Lebrija, Filantropía y poder en Sevilla 1851-1938. Obra esta última hecha en colaboración, como se ha comentado, con la profesora Mercedes Fernández Martín, y que ha sido galardonada con el premio de investigación Archivo Hispalense en la sección de arte de 2021. Por su lado, Mercedes Fernández Martín, a quien conozco desde hace muchos años, es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y ha centrado su labor investigadora en torno al arte español y al hispanoamericano de la Edad Moderna. Y sobre ese amplio campo ha centrado muchas de sus publicaciones, en las que sobresalen algunas que voy a mencionar. Hay una particularmente interesante sobre dibujos sevillanos de arquitectura en la primera mitad del siglo XVII, y también otro sobre arquitectura civil del siglo XVIII en Lora del Río. Asimismo, gracias a su tesis doctoral, se ha centrado en un tema de enorme interés, tema que, por cierto, conecta concretamente un poco con el sillón que tengo el privilegio de estar ocupando, el de las artes suntuarias, que es el arte de la madera en Écija durante el siglo XVIII. Y escribió otro libro conectado con este área, sobre una familia de ensambladores que estuvieron muy activos en la campiña de Sevilla, los González Cañeros. Otra de sus vertientes de trabajo, que no ha sido menor, ha sido la del ámbito de la conservación y la protección del patrimonio, una tarea que ha realizado no solo a un nivel particular, elaborando informes de expedientes de incoación de bienes de interés cultural o inventario de bienes artísticos, sino también a un nivel institucional. De hecho, la profesora Fernández forma parte de la Comisión Actual de Patrimonio Histórico de nuestra propia ciudad. Y recientemente ha dado pruebas de su versatilidad como historiadora, sumándose también al proyecto que acabo de mencionar, que ha hecho en colaboración con la profesora Magdalena Valor, en el libro de Regla Manjón y Mergelina, que será el tema del que nos van a hablar las dos. Ello con independencia de otros muchos capítulos del libro que no voy a mencionar por no aburrirles, porque creo que cuando la escuchen comprobarán que estamos ante dos profesionales de primer nivel. Y sin más preámbulo, pasamos la palabra a la profesora Magdalena Illán. Quizá empezamos por Mercedes. Perfecto. Pues muchas gracias. Y antes de comenzar, pues me gustaría agradecer, en primer lugar, a Alfonso Pleguezuelo, que como él bien ha dicho, lo conozco hace muchos años. Gracias. Hace muchos años lo conozco y ha sido pues, un placer que nos haya invitado a Magdalena y a mí a intervenir en este primer ciclo sobre arte y mujer en Sevilla. Asimismo, quiero agradecer a esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y en la figura de su presidente, amigo y compañero también, el que tan generosamente pues, nos haya
invitado a participar en ella. La charla de hoy la hemos dividido, una cosa un poco curiosa, podríamos decir, porque vamos a hacerla entre las dos, a la limón. Yo me voy a centrar sobre todo en la faceta de Regla Manjón, de la mujer en Sevilla, su papel en la cultura sevillana, mientras que Magdalena pues, se va a centrar principalmente en lo que es la sociedad artística de Sevilla y esas mujeres que, como veremos, pues tuvieron que luchar un poquito más que los hombres para hacerse notar en este contexto de esta fecha. La pregunta con que empezamos, la pregunta de qué sirve a las mujeres tener genio, la formula Regla Manjón Mergelina en la década de 1870. Con esa frase de qué sirve a las mujeres tener genio, pues con ella expresaba la impotencia ante las dificultades que tenían las mujeres artistas para desarrollar su trayectoria creativa y lograr pues, una valoración de su talento equiparado con el de los hombres. Ella misma vio truncada su faceta no de poeta, no de una persona interesada por la cultura de su ciudad, pero sí es cierto que su faceta como pintora, y como comentará Magdalena Illán, sí se vio truncada después de unos 20 años de intentar pues, fomentarla. Regla Manjón, Mergelina, condesa de Lebrija, nació en 1851 y me parece que ha pasado una más, ¿no? Uy. Sí, perdón. Decía que la condesa nace, bueno, su título de condesa había sido instituido, creado por Carlos II y nuevamente restablecido en 1912, por Alfonso XIII, a petición precisamente de ella misma. Ella es la que solicita que se rehabilite el título. Ella había nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1851, como decía, en el seno de una familia perteneciente a esa alta burguesía terrateniente y, desde luego, la educación que recibió por parte de sus padres fue una educación muy cuidada, muy en la línea de la formación que recibían las jóvenes de la época, de esas élites sociales de la nobleza y de la alta burguesía. Y ella y sus hermanos pues, recibieron esa educación, como decía, esmerada, con institutrices extranjeras, con viajes al extranjero también, y en ese sentido pues dominaba perfectamente Regla Manjón, dominaba desde muy joven el inglés perfectamente y el francés, pero se podía atrever también incluso con el italiano, cosa, ese conocimiento de idiomas que tiene, pues le va a servir en la posteridad, pues le va a servir ya al final, en su madurez, a mantener pues estrechas relaciones con intelectuales y artistas del ámbito internacional con los que se carteaba o visitaban su casa. Los años de su infancia y de su primera juventud, no sé, perdón, es que ahora, decía que los primeros años de su infancia y su primera juventud pues los compatibilizó entre Sanlúcar, donde había nacido y donde vivía en la Casa Moreda, y también con su estancia en Sevilla. Sus padres tenían una casa en la Plaza del Duque, con salida a la calle Tarifa, y allí pues pasó, como decía, pues gran parte de su vida. Entre los intereses intelectuales de Regla, los comenzó a desarrollar desde muy joven, y entre ellos estaba principalmente la poesía y la pintura, sobre todo, pero también, aparte de la poesía y la pintura, también pues estuvo desde muy niña interesada por los aspectos genealógicos, tenía interés por todos los libros que guardaba su padre, y ella consultaba, estudiaba, y sin saber, pues podríamos decir paleografía, pues intentaba sacar
algunas noticias de esos documentos que su padre guardaba. Regla, como digo, esas inquietudes creativas las va a mantener desde muy joven y, sobre todo, a partir de 1870 es cuando va a empezar a desarrollarlas más ampliamente. La poesía le llevó pues, a traducir a los grandes poetas europeos, españoles y europeos, y sobre todo una obra que realizó, que tituló Agua pasada. Se conservan infinidad de borradores en el archivo familiar, infinidad, decía, de borradores de ese libro, de ese poemario, Agua pasada, que ella misma publicó posteriormente con desde su iniciativa y con su dinero, lo publicó en Madrid. Una obra donde va reflejando todas sus inquietudes. También, como he dicho, pues cultivó la pintura también a partir de esa fecha de 1870, pero realmente a partir de unos 20 años después la pintura la fue abandonando. Realmente su formación como pintora, pues la tuvo, no sé por qué no va a la inversa, vaya, perdón, decía, su formación como pintora, pues la hizo con los grandes pintores o con grandes maestros del momento, entre ellos uno de sus profesores, del que escribe y alaba continuamente, es el pintor Joaquín Domínguez Becker, y también Manuel Ussel de Guimbarda también fue su maestro. Posteriormente Magdalena Illán abundará sobre eso. Realizó varios álbumes que ilustraba con esa pintura de temas exóticos, de personajes exóticos, también pintura de casacones, que estaba tan en boga en aquellos años. Hacia 1880 aproximadamente, bueno, su obra más personal es esta que tituló El Estudio. El Estudio, que es la pintura que representa precisamente ese espacio que ella tenía en su casa familiar de la Plaza del Duque y donde ella iba atesorando todos sus objetos que a ella le decían algo, como ella dice y escribe, aquellos objetos que tienen alma, que a ella le decían algo y los coleccionaba. Pues, bueno, ahí supo proyectar perfectamente todas sus inquietudes y realmente nos muestran un poco ese afán por los objetos, las artes decorativas, y que en esta casa pues los tenía ahí contenidos en ese espacio. Era casi como una cámara de las maravillas en la que conviven pues las piezas que más le interesaban a ella. Aparece reflejada en esta pintura pues el sillón de los bordado con el respaldo, bordado con dragones, los muebles, escritorio italiano, aparece también una armadura samurái, objetos, como decía, de lo más variado, de lo más exóticos, podríamos decir. E incluso en este cuadro, titulado, como digo, El Estudio, en él intentó o tuvo la idea de autorretratarse. No sé si lo aprecian bien, en el ángulo derecho aparece casi abocetada la figura de una mujer ante un caballete, presumiblemente se piensa que ese es un autorretrato suyo, pero que realmente decidió no terminar y dejarlo abocetado, y en ese sentido lo que está dando es mucha más fuerza, más importancia precisamente a el estudio, a esos objetos, como decía, que coleccionaba. Aparte de pintarlos, también les dedicó a esos objetos queridos que ella atesoraba, le dedicó en ocasiones pues, poemas reflejando pues, precisamente eso, el amor que tenía hacia ellos. Quizá uno de los versos que dedica a estos objetos que pueden perfectamente resumir ese sentido es el que dice: engalanan exóticos bordados la desnudez de las columnas blancas y objetos caprichosos a montones, cubren los muros y las viejas cajas. Aquí el precioso mueble florentino, platos de Talavera y Triana, jarrones de Zazuma y Kioto, del antiguo Magreb, telas bordadas.
Y continúa diciendo, son todos estos múltiples objetos, amigos que constantemente me acompañan y que en mi soledad amante evoco. Todos estos objetos tienen voces y con lenguaje inteligible me hablan. Es decir, está demostrando el cariño que tiene a todas estas piezas. Como digo, era su rincón, su espacio, su mundo, podríamos decir. A partir ya de 1875, pues fueron frecuentes los viajes que realiza Regla Manjón a Madrid. Allí va a residir, en la capital de España, va a residir por temporada con su hermana Eduarda, que vivía allí en Madrid, era la marquesa de Valle de la Reina, y también fue en estos momentos cuando Regla pues comenzó a viajar fuera de España. Visita Inglaterra en 2 ocasiones, París en 2 ocasiones, viaja a Inglaterra, viaja a Italia también, que le seduce totalmente. Para ella Italia fue un verdadero descubrimiento y, bueno, pues con sus amigas, con sus hermanas, con sus sobrinos, viajaron a diferentes lugares. Realmente esa etapa madrileña pues le abrió pues, el conocimiento de la corte, podríamos decir, visitando pues, museos, yendo a conciertos, estando también en tertulias, en los salones de la aristocracia, y precisamente la década de 1880 pues supone para Regla Manjón una nueva etapa en lo que se refiere a sus relaciones personales, podríamos decir, personales y sociales, y que se vieron ampliadas, creando incluso pues, una tertulia literaria aquí en Sevilla, en su casa familiar, que la denominó La Lata. La tertulia de La Lata, donde, bueno, a imitación un poco de las que había conocido en Madrid, pues ahí se reunían una serie de amigos y de, sobre todo, intelectuales, personalidades de la escena política, social, cultural, artística, se reunían en torno a ese estudio, ese salón, y ahí hacían esas tertulias, la tertulia de La Lata, donde trataban cualquier tema de actualidad, tanto como decía antes, política, artística y demás. Pero además siempre está recogida toda esta actividad de estas tertulias que hacía Regla Manjón en su casa, están recogidas en las actas, y ahí también rezuma un poco la lectura de esas actas, rezuma un poco también el sentido. Aparte, por una parte, el sentido sesudo de esas conversaciones y de esas reuniones, pero también el sentido humorístico que a veces se recoge en esas mismas actas. En 1895, y además, contra todo pronóstico, cuando Regla contaba ya 44 años, contrajo matrimonio con Federico Sánchez Bedoya, diputado en Cortes por Sevilla, y por este motivo se tuvo que trasladar a Madrid, y allí en Madrid se estableció hasta, desgraciadamente, la muerte de su marido, que solamente vivió 2 años y medio. Después, la verdad, ella lo pasó muy mal, se ve reflejada en las cartas tanto familiares como de amigos, y bueno, decide regresar a Sevilla, y cuando regresa a Sevilla pues decide ella pues comprarse una vivienda particular para ella, ya abandonando la casa familiar, y realmente a partir de esta fecha, pues de su regreso de Madrid, ya viuda, dos asuntos la van a tener totalmente ocupada. Por una parte, ensalzar la figura de su marido a través de la publicación de todos los discursos que él había dado en las Cortes, y bueno, publicó también con su dinero, publicó todos esos discursos, los regaló numerados, y también intentar buscar o crear un panteón para su marido, y bueno, esa es una historia bastante amplia, porque recabó
informes de todos los escultores más importantes del momento, no solo españoles, sino también italianos, para realizar un mausoleo, un túmulo funerario a su marido, pero que, como saben, no se llegó a realizar lo que ella pretendía. Sobre todo señalar que a partir de eso, de la compra en 1901 de la casa, aparte de ensalzar a la figura de su difunto marido, otra de las cuestiones que la tuvo totalmente ocupada fue precisamente la de decorar su nueva casa, su nueva vivienda, y para ello pues compró una casa muy reformada del siglo XVII, con muchas alteraciones, y ella la va a reformar totalmente. Va a crear un patio que no existía como tal, como existe ahora, va a hacer una escalera que tampoco existía como la de ahora, y va a reformarla, como digo, en todo su esplendor. Precisamente, además, ella posteriormente va a escribir un libro que lo tituló así, Descripción de la casa de la calle Cuna 18. Así lo titula, y este libro manuscrito lo ilustró ella con fotografías, y sobre todo también lo más interesante, que lo ilustró también con dibujos de su propia mano, donde reproduce la mayoría de los mosaicos que decoran, como veremos, su vivienda. Como digo, la importancia de su casa, el interés que tiene, primero por adecuarla, el patio pues lo va a decorar con yeserías neomudéjares, que va a encargar precisamente a los hermanos Contreras, que eran los restauradores de la Alhambra, que hacían vaciados de yeso. Aparte de su labor de restauración en la Alhambra, tenían unas ganancias extras pues reproduciendo vaciados de yeso de la Alhambra. Y ella encarga a la familia de los Contreras, encarga, como decía, esos vaciados de yeso para decorar el patio a la manera de la casa de Pilatos, de la casa de la duquesa de Alba, la casa de las dueñas, el palacio de las dueñas, o incluso aquí la misma casa de los Pinelo, aunque no esta anterior, pero esa decoración que va a mantener. La escalera también pues la va a decorar con un artesonado procedente del Palacio de los Duques de Arcos, y sobre todo interesantísimo el friso. El próximo jueves Juan Luis Rabé nos ilustrará también sobre este tema, el friso de yeserías que cubre la parte superior de la caja de la escalera. Aparte también, no solamente esas dos, quizás la escalera y el patio, quizá lo más llamativo, pero también infinidad de elementos de azulejería procedente precisamente de conventos desamortizados que ella fue comprando, por ejemplo, del convento de San Agustín, del convento del Carmen, que los fue poniendo en las diferentes dependencias de su casa. Pero, insisto, quizás la colección, aparte de esta colección de arte, que en parte, como saben, se conserva, otra se ha repartido entre los herederos, pero buena parte de esa colección, de ese espíritu coleccionista, nos habla de eso, de ese interés que tiene por decorar su casa de la manera más dentro de ese eclecticismo propio del XIX, pero siempre con un rigor, un sentido, o por lo menos que ahí para ella sí tenía sentido. El recorrido por la casa de la calle Cuna pues supone una revisión de las artes decorativas de todos los tiempos. Nos encontramos infinidad de piezas. Lógicamente son las piezas arqueológicas quizás las que llaman más la atención, los mosaicos romanos dedicados, tanto figurativos como geométricos, que decoran casi por completo la planta baja de la casa Cuna, la decoran casi por completo, decía, y que incluso adecuó la estancia, cambió la disposición de la estancia en función de los mosaicos que encontraba.
que compraba. Bueno, ha sido muy debatido el tema de que si realmente hubo expolio o no hubo expolio. Es cierto que tuvo serios encontronazos con la Comisión de Monumentos Históricos que se había creado en 1844, precisamente para frenar un poco el expolio y la salida de España de gran cantidad de piezas que salían de España sin ningún control. Precisamente, pues ella, aparte que tuvo en un principio encontronazos con esta comisión de monumentos, pero posteriormente fue todo lo contrario. Era la consulta que le hacían a ella, pero arqueólogos europeos, arqueólogos españoles, como ella una verdadera entendida y erudita, y lo que creando, como ella misma tituló, un auténtico museo italicense, es decir, procedentes de Itálica, la mayoría de ellos. Esto propició precisamente que fuera nombrada unos años más tarde miembro de la Comisión de Monumentos en 1922. Había tenido encontronazos primero con la comisión para posteriormente entrar ella a ser miembro de la misma. Como digo, voy muy rápida, tenemos poco tiempo, pero aparte de todo lo que decora su casa o decoraba su casa, esa colección de todo tipo de piezas, hay que sumar la biblioteca con más de 4.000 volúmenes, que se conservan, de los que hizo pues, una cesión importantísima a la Universidad de Sevilla, precisamente buscando un poco el beneplácito de la universidad, que estaba en la calle La Araña, donde ahora es la Facultad de Bellas Artes, para que fuera enterrado su marido, y a la muerte de ella también, y entonces tiene siempre un ten con la universidad, asistía muchas veces al claustro universitario, y bueno, pues en ese sentido ahí cedió, como decía, esos libros, pero a pesar de esa cesión, al juntar los que ella tenía con los de su marido, que también tenía una importante biblioteca, pues como decía, más de 4.000 volúmenes, lo que hizo pues ser una de las bibliotecas particulares más ricas. Aparte también, y muchas veces se olvida o pasa más desapercibido, es importantísima también la colección que hizo de ejecutorias de hidalguía y concisiones nobiliarias por parte de los reyes, precisamente por ese afán de... ella reclama el título, como he dicho, en 1912 de condesa de Lebrija, pero también está siempre con Betancourt tratando de a ver si a alguno de sus sobrinos pues, le podría levantar otro título de los que estaban muertos, entre comillas, y que lo recogiera. En ese afán que tenía, por lo que he dicho antes, por las concesiones nobiliarias y las ejecutorias de hidalguía, aparte de la calidad en sí, de las miniaturas que tienen, son importantísimas también como documento histórico, porque muchas de ellas tienen las rúbricas de los reyes, como por ejemplo la más antigua, que tiene la rúbrica de Felipe II, es decir, que son verdaderas joyas y demás. Como digo, ese interés, como decía, por piezas de todo interés, le llevó también a convocar en su casa a gran cantidad de artistas, historiadores, como decía, filósofos, todos recurrían a ella en la Sevilla de estos años primeros del siglo XX, era su casa un sitio de referencia. Se carteó, a su casa iban gran cantidad de artistas, tuvo relación epistolar con muchos de ellos, con García Ramos, con Villegas Cordero, con Cabral Bejarano, con Gonzalo de Bilbao. Con todos ellos tuvo muy buena relación, también con Trinidad Bertendona, que era
un restaurador, además muy culto también, y era un poco el pilar en el que se apoyaba Regla Manjón cuando tenía que comprar alguna obra de arte. Como digo, bueno, retrató, mantuvo relación con Del Pino también, que retrató a su sobrino, o a, por ejemplo, los retratos que hizo a su marido ya fallecido, por ejemplo, el del retrato de Federico Sánchez Bedoya de 1902, él había muerto en 1998, pues el retrato que le hace y lo pone en... este se encuentra en el rectorado de la universidad y pone que está hecho sobre una fotografía. Y está toda la relación de Gonzalo de Bilbao hablando, escribiéndose con Regla Manjón, contándole pues todo cómo iba ese retrato. O también el de su hermano, el escultor Joaquín Bilbao, que también lo realizó. Además, también tuvo relación con otros pintores, como por ejemplo con Sorolla. Este es el retrato más conocido, no es el único, pero sí el más conocido de Regla Manjón, obra de Joaquín Sorolla, que lo pinta en 1914 y dice que es un regalo que hace Sorolla a Regla Manjón en agradecimiento de un cuadro que le había regalado Regla Manjón a Sorolla, atribuido a Rivera. Es difícil que pudiera ser de Rivera, y ella misma dice atribuido a Rivera, pero además, más interesante quizá, porque ese cuadro no lo hemos podido localizar, pero más interesante es las cartas que se escribe Regla Manjón con la mujer de Joaquín Sorolla, con Clotilde. Y Clotilde, en una de las cartas, dice que está muy agradecida por las 2 columnas de itálica que le regaló Regla Manjón y que se encuentra en el patio de la Casa Museo de Sorolla en Madrid. Entonces, esa relación con todos los artistas que continuamente pues, estaban asistían a su casa, y además de su interés por el arte del coleccionismo artístico, también en la ciudad de Sevilla es muy conocida en otros ámbitos como el de la beneficencia y el de la caridad, la diplomacia, la política. Era consultada. Todos los periodistas la consultaban para cualquier evento que se iba a realizar. Prestaba su obra, sus cuadros los prestaba para colecciones y demás. Por cierto, el de Sorolla, en 1963, José Hernández Díaz, presidente de esta academia, le solicitó al conde de Bustillo, heredero de Regla Manjón, le solicitó en 1963 precisamente el cuadro, el retrato de Sorolla, para la exposición de otoño de aquel año que estaba dedicada a Sorolla. Entonces, esa estrecha relación con la academia. Como decía, aparte, el ámbito de la beneficencia, como decía, la caridad, se aparta un poco de lo de hoy venimos a hablar, pero fue muy importantísimo. Ahí le he hecho un poquito el resumen de esa participación, sobre todo en la presidencia de las damas protectoras de niños expósitos, el patronato de antituberculoso, importantísimo, la casa cuna, infinidad de y, por supuesto, también la importancia de ella como académica. Fue elegida académica de número de esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría, fue nombrada académica en 1918. 1918, ahí le he puesto una de las papeletas por las que era citada a las sesiones de esta academia, y también lo que propició también que más tarde fuera nombrada, 2 años más tarde, fuera nombrada correspondiente de la de San Fernando de Madrid, de la Academia de San Fernando de Madrid. Como he dicho también, en el 22 había sido nombrada miembro de la Comisión de Monumentos. Como ven, una persona, aquí tienen también
la carta de correspondiente para la de San Fernando. Les decía que una persona que, aparte de su interés por coleccionar, sino también tuvo siempre presente la divulgación de su casa, estuvo siempre abierta a investigadores que venían de todos los lugares de España, incluso los arqueólogos alemanes tan en boga en ese momento vinieron. Bueno, Alfonso XIII visitó su casa en 1914, es decir, era el alma, podríamos decir, cultural de la ciudad de Sevilla en aquellos años. Siempre el deseo, decía, de eso, de enseñar, de mostrar al público en general sus colecciones. En ese sentido, pues su casa se convirtió en un referente cultural para todos los artistas activos en el momento, y no solo aquellos que ya estaban consagrados, sino también muchos, y sobre todo muchas, que estaban todavía comenzando a hacerse un lugar en esa vida artística sevillana, que no se puede entender esa vida cultural y el desarrollo que va a tener una generación de artistas, de mujeres artistas en esa fecha. No se puede entender sin conocer un poco la trayectoria de la figura de Regla Manjón. Por mi parte, Magdalena va ahora a ilustrarnos con esa pintora activa en ese sitio. Por mi parte, nada más, cedo la palabra a Magdalena. Bien, pues muy buenas tardes. Yo quiero, lógicamente, también agradecer a la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, la figura de su presidente, don Juan Miguel González Gómez, y, por supuesto, al organizador de este ciclo, Mujer y Arte en Sevilla, don Alfonso Pleguezuelo, el habernos invitado a participar en este ciclo. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde y compartir algunas de las inquietudes, de los intereses que tenemos acerca de, por un lado, Regla Manjón, por supuesto, pero también sobre las artistas, que es en lo que se va a centrar la segunda parte de la conferencia. Esas artistas que, durante el periodo en el que vivió Regla Manjón, 1851-1938, desarrollaron su trayectoria artística en Sevilla. Realmente sería imposible abarcar en la conferencia que tenemos por delante el número completo. Estimamos que pueden ser en torno a un centenar las artistas de las cuales tenemos alguna referencia. Otra cosa es tener obras, pero referencias tenemos casi un centenar de pintoras, sobre todo algunas escultoras dedicadas a las artes suntuarias, que estuvieron activas en ese periodo. Nos interesa enmarcarlo en el contexto, lógicamente, destacar especialmente todas esas dificultades, todos esos obstáculos que las artistas tuvieron que solventar en este momento. Y qué mejor para ello que comenzar con las palabras de Regla Manjón. Regla Manjón, en su faceta como poeta, que ha señalado anteriormente mi compañera Mercedes, desarrolló una conciencia de género muy sensible acerca de los problemas que las creadoras, tanto escritoras como artistas plásticas, tenían en la sociedad contemporánea. La frase con la que dábamos título a esta conferencia, ¿de qué sirve a las mujeres tener genio?, es parte de un poema, si tan solo en él encuentran su tormento, se refiere a una reflexión que durante la segunda mitad del siglo XIX está muy presente en Sevilla, en España, en el ámbito occidental, y que es cómo la sociedad valora de una manera diferente a las mujeres en relación a los hombres, en todos los sentidos, pero muy especialmente en el ámbito de la creación y de las artes plásticas, que es lo que nos interesa en esta conferencia. En el artículo que aparece a continuación, en esta parte que tenemos aquí, es un extracto del Álbum de las Bellas, que es un periódico de Sevilla en ese momento, se alude precisamente a intentar que no haya diferencias entre hombres y mujeres. No se indica que las mujeres tengan una capacidad superior que los hombres, se intenta evitar que los hombres, decir que los hombres tienen una capacidad superior a las mujeres, sino simplemente solicitar la igualdad, pedir la igualdad, que es al fin y al cabo la base del feminismo, la igualdad. Bien, pues en ese periódico precisamente se insiste en que las mujeres tienen una inteligencia igual a la de los hombres y que pueden crear
las creaciones más sublimes igual que los hombres. Tengamos en cuenta que eso no es lo que piensan las mentalidades dominantes en ese momento. He traído aquí varios extractos, voy a mencionar algunos porque sé que no se puede leer muy bien, pero en la segunda mitad del siglo XIX vamos a ver, se observa un desarrollo de un gran sexismo, incluso misoginia, en muchas ocasiones relacionado con las mujeres artistas. Estuvo muy de moda la llamada frenología, una pseudociencia, aquí tenemos algunas ilustraciones de los periódicos. Hasta 1911 tuvo un gran desarrollo la frenología. La frenología hoy se considera que es una pseudociencia, pero en el siglo XIX se consideraba como una especie de ciencia y, por lo tanto, tenía la verdad absoluta. La frenología analizaba el cerebro humano de hombres y mujeres y determinaba que por determinadas zonas del cerebro, que se analizaba de una manera, pues como digo, un tanto falto de rigor, se determinaba que las mujeres tenían capacidades diferentes a los hombres y se indicaba que las mujeres estaban más capacitadas para copiar y para imitar, mientras que los hombres estaban más capacitados para crear obras originales. Eso, por lo tanto, ya condicionaba una consideración de las mujeres y hombres completamente distintos en el arte. Si nos vamos a otros ámbitos, Darwin en El origen del hombre también dice que el hombre tiene más coraje y tiene más creatividad que las mujeres. Por lo tanto, también influye en ese desarrollo más discriminatorio de las mujeres en relación a la actividad plástica o creativa. Soissons, que es un crítico francés, también dice que las mujeres no tienen originalidad de pensamiento. En España, Casellas, un crítico también importante, dice que la mujer siempre es más hábil para la imitación que para crear obras originales. Y si nos vamos a los años 20 del siglo XX, esas aseveraciones siguen estando muy presentes. En la prestigiosa revista de Occidente, Simmel, que es un filósofo importante a nivel internacional, dice que las mujeres fracasan cuando se les exige una producción original. Y Ortega y Gasset hablaba de la monotonía de la creación femenina. Por lo tanto, estamos hablando de una presencia discriminatoria a la hora de considerar a las mujeres en el ámbito del arte con respecto a los hombres. Otra cuestión que también es importante en ese contexto destacar y que también discriminaba a las mujeres en relación a los hombres se refiere a la formación, cómo se formaban las mujeres artistas. Regla Manjón también se quejaba de ello. En un poema titulado Mujeres, habla de que la vida era injusta con las mujeres, que intenta acceder a la fuente de la ciencia, pero que solo obtiene el rechazo de la sociedad. Y en ese sentido se van a manifestar muchas mujeres y hombres también en ese momento. Concepción Jimeno de Flaquer, por ejemplo, dice, en el año 1877, si no se han distinguido las mujeres dedicadas al arte de Murillo, es porque no se ha tratado de hacerlas adquirir conocimientos. La educación pictórica de la mujer ha estado hasta ahora notablemente desatendida y difícilmente ha conseguido salir de copista. Por lo tanto, el estigma de una mujer copista va a estar muy presente durante todo ese periodo, hasta la década de los años 30, hasta que fallece, como decíamos, Regla Manjón. Es muy difícil alejarse de esa mentalidad cuando se quiere desarrollar una producción creativa original, que es lo que se valora en este momento. Si analizamos alguna de estas imágenes, estos son dos representaciones de las clases de la Royal Academy de Londres. No es solo España, no solo es Sevilla, esa discriminación se observa a nivel internacional. La que tenemos a la derecha es una clase de mujeres, 1868, donde aparecen las mujeres, las alumnas, representando pues, a una figura femenina que está aquí, se ve muy pequeñita, pero bueno, está ahí, y vestida, por supuesto. Mientras, en la clase de hombres que tenemos aquí, 1808, 60 años antes, están los alumnos de esa clase con un hombre desnudo, un modelo desnudo. Los hombres pueden acceder a analizar anatomía, desnudos, femeninos, masculinos, mientras que las mujeres lo tienen completamente vetado. Las mujeres en la academia lo van a tener muy complicado hasta finales del siglo XIX. Sabemos, por ejemplo, que en esta casa, en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, hubo algunas mujeres que se formaron en este espacio.
pero no se tiene constancia, o al menos de momento no tenemos documentación, que acredite que estuvieron matriculadas de manera oficial. Es decir, podían acceder. Luisa Márquez, por ejemplo, en 1790, está documentado este dibujo que tenemos aquí. O Francisca Molins, que es ya coetánea de Regla Manjón. Las dos se sabe que realizaron dibujos, ejercicios de dibujo en esta casa, pero no estaban matriculadas, no podían acceder a un título oficial. Por lo tanto, también de una manera discriminatoria en relación a los hombres. Cierto es que los desnudos que vemos no se realizan del natural, son esculturas o estampas. Las mujeres lo van a tener vetado hasta avanzado el siglo XIX. ¿De qué manera se podían formar las mujeres? Las que vamos a ver a continuación. Bien, pues Regla Manjón nos da muchas pistas. Ella, por ejemplo, en uno de sus muchísimos escritos, habla de un cuadro que realizó, la expulsión de los judíos, lo dice además muy orgullosa, que yo pinté cuando aún no tenía 20 años, sin maestros ni consejos, valiéndome solo de un periódico ilustrado. Por lo tanto, la primera forma de educación artística de las mujeres es de manera autodidacta. Se forman a partir de copiar, son muchísimas las obras de arte en las que representan mujeres copiándose en los museos, hay cartillas de dibujo, como esta que tenemos aquí a la izquierda, copian ilustraciones, en fin, la primera forma es de manera autodidacta. La segunda fórmula para adquirir esa formación artística es en estudios o talleres de artistas, hombres fundamentalmente artistas. Es el caso de Regla Manjón, que ha comentado anteriormente mi compañera Mercedes. Ella se formó con Joaquín Domínguez Becker y con Manuel Ussel. Este último le tenía especial afecto. Cuando escribe sobre él dice pintor distinguido, mi maestro, considera como su gran maestro. Y bajo las enseñanzas de estos maestros va a realizar obras, por ejemplo, como las dos que tenemos aquí abajo, muy en la sintonía con la pintura que se está realizando en Sevilla en ese momento. Pintura de Casacón, que tenemos aquí a la derecha, esa joven tocando la guitarra, que también Ussel desarrollaba en ese momento, o sobre todo la pintura de esos temas del día, pintura costumbrista, como ese patio sevillano, esta obra que pertenece a la colección familiar de Regla Manjón, y que entra también dentro de la línea que Ussel estaba desarrollando en esos momentos, a la década de los 70, comienzos de los 80. Otros artistas que se sabe que tenían alumnas en sus estudios aquí en Sevilla fueron José Roldán, Manuel Barrón, que vamos a ver a algunas de sus alumnas a continuación, José Jiménez Aranda, por supuesto, Villegas o Francisco Narbona. Todos ellos tuvieron, además de alumnos, alumnas en estudios particulares. Lógicamente, solo podían permitirse esas clases aquellas mujeres que pertenecieran a una burguesía que sufragara esos estudios. En 1889 hay una novedad importante porque se abre la enseñanza artística de la mujer. Por primera vez, unos estudios oficiales que reconocen la formación artística de las mujeres en Sevilla. Se lleva a cabo gracias al auspicio de la Real Academia de Bellas Artes, en la que estamos, y de la Diputación de Sevilla. Y por primera vez, como digo, no es una formación orientada a un ámbito de artes aplicadas o industriales, profesionalizante, sino que tiene un sentido artístico. No en igualdad de la formación que tienen los hombres, pero sí tiene cierta formación ya con unos visos de más profesionalización artística. Tenemos algunos de esos dibujos de alumnas de esos cursos, 92, 94 aproximadamente. Otro de los problemas que tenían las mujeres artistas en este momento es la consideración de profesionales. Generalmente a todas las mujeres artistas en este periodo, a comienzos del siglo XX eso se va evitando, todavía en la primera década del siglo XX sigue estando muy presente, es la consideración de pintoras de afición. Es una expresión que se utiliza de manera indistinta. Da igual que sea una joven que lleva 3 años empezando a formarse, como se trata de María Luisa de la Riva, que ganó una medalla en la Exposición Internacional de París del año 1900 y que la llaman pintora de afición. A pesar de que tenga 20 años de trayectoria, a pesar de que ella tenía una posición en el mercado en París, muy importante, a pesar de que era ella la que mantenía su familia, su marido era pintor, pero no tenía tanto éxito como ella, la siguen llamando pintora de afición. Por lo tanto, la consideración de ser pintora profesional, el respeto
a ser profesional, es otro de los problemas importantes que van a tener esas artistas. En la exposición del 68 aquí en Sevilla, por ejemplo, se habla de que hay que encomiar la creciente afición pictórica que se advierte en las damas sevillanas. Tanto todo es como si se dedicaran al arte como una especie de hobby, de entretenimiento, pero sin una visión profesionalizante. A pesar, insisto, de que hubo muchísimas profesionales. Por ejemplo, la primera fotógrafa profesional en Sevilla fue esta, María Pastora Escudero, pintora primero. Ella luego realizaba fotografías que, además, en la tarjeta por detrás se indica se ilumina al óleo por ella misma, por la misma, y que seguía siendo considerada por la crítica de arte pintora de afición, a pesar, insisto, de tener su estudio de fotografía y de realizar sus trabajos. Y hablando de esos certámenes, antes de empezar a mencionar a las artistas más importantes, también es importante destacar un aspecto que comentaba anteriormente el académico Alfonso Pleguezuelo, esos momentos de involución que observamos en la historia. A veces tenemos esa idea un tanto ingenua de que cuando vamos evolucionando la historia y aprendemos de nuestros errores, todo va a ir progresando para conseguir mayores derechos y vamos a tener mayores libertades, pero realmente no es así. Eso es evidente que no es así. Y si nos fijamos en los datos de esas exposiciones, pues es un caso muy paradigmático. Si analizamos la exposición del año, estas son algunas de las exposiciones que se celebraron en Sevilla más importantes y que contaron con mujeres artistas entre las participantes. En la exposición del año 56, el 12% eran pintoras. Eran mujeres, eran todas pintoras, era 12% de los participantes. En la exposición de 1858, era el 22% fueron mujeres. Porcentaje muy importante. Aquí tenemos algunas de ellas, entre ellas ahora vamos a ver algunas que participaron. La exposición de Bellas Artes de 1868 era el 25%, 21 pintoras. Pero si seguimos avanzando y nos vamos al siglo XX, las exposiciones de primavera, por ejemplo, de Bellas Artes, en 1902 eran el 2%. Se ha perdido un 20%. En 1904 no llegaban al 5%. Por lo tanto, se advierte una involución muy importante en un momento en el que las mujeres tienen más acceso a la formación y a la educación artística, tienen más derechos, tienen más presencia en el espacio público, pero el sistema del arte se vuelve más sexista y más machista en ese momento. Por lo tanto, se advierten esas incongruencias que pues hay que tener en cuenta, lógicamente, para que no vuelvan a repetirse. Bien. Dicho lo cual, en ese contexto, en esa hostilidad, podemos decir, que muchas veces se observa sobre las mujeres artistas, no olvidemos que cuando hablamos de certámenes y exposiciones, hablamos de un espacio de competición. Las mujeres compiten con los hombres, porque el espacio en una exposición es reducido. Y si entran unas, tienen que salir otros. Y si dan unos premios a unas, esos premios no van a otros. Por lo tanto, la competitividad va a hacer que muchas veces se rechace la presencia de esas mujeres artistas. Bien, si nos centramos en ese periodo, el periodo de Regla Manjón, en el periodo romántico encontramos a algunas artistas las más representativas en los dos géneros más relevantes de este momento. Por un lado, el retrato, por supuesto, y en segundo lugar, el paisaje. Bien, en el ámbito del retrato tenemos a una artista, Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, una artista que también es muy conocida en esta casa. Creo recordar que en 1980 el discurso de ingreso del académico José Cortines Pacheco exactamente versó sobre esta artista, familiar de él. Bueno, Antonia Rodríguez Sánchez de Alba es una artista muy singular. Con 15 años pintaba, realizaba encargos, además encargos con tamaño de más de 5 metros. En la iglesia de Lebrija, la parroquia de Lebrija, hay un San Cristóbal que ella pintó, que mide más de 5 metros, y lo pintó con 17 años. Por lo tanto, hablamos de una mujer, una chica, una joven, con mucha, no solo habilidad, no solo destreza, no solo formación, sino también con mucha ambición, que es un aspecto también importante a tener en cuenta. Este autorretrato, es un autorretrato, lo realiza en el año 56, siendo muy jovencita, ya nació en el año 35, y además ella quiere destacar expresamente que lo ha pintado ella. En el lienzo por detrás se indica Antonia Rodríguez y Alba, retratada por ella misma.
1856, para que no haya duda ninguna. El retrato lo ha realizado ella, un retrato al más puro sentido romántico, como estamos viendo, con muchas calidades. La diapositiva, por supuesto, no hace justicia a la calidad de la obra, pero con muchas calidades en el sentido del relieve, del modelado, las veladuras, una obra muy bien desarrollada. Un artista que no pudo llegar a la madurez porque murió con 32 años. 2 años, murió a consecuencia del parto de su 6ª hija y, por lo tanto, bueno, pues su obra se quedó anclada en un periodo muy concreto de su trayectoria. Tenemos también a Cipriana Álvarez Durán, también en ese mismo momento, conocida por ser, por supuesto, una gran folclorista, recopiladora de numerosos cuentos, de numerosas informaciones sobre, bueno, pues, etnografía fundamentalmente, abuela de Antonio Machado, y que también desarrolló una parte de su trayectoria como artista. Precisamente en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras se encuentra esta obra que tenemos aquí, que es un retrato de Isabel II, es una copia de Madrazo, como muchos otros artistas, hombres y mujeres, que copiaron esa misma obra de Madrazo. También tenemos en la Catedral de Sevilla este retrato de Francisco Escudero y Peroso, en la Galería Colombina, y últimamente se han descubierto algunas obras de Cipriana Álvarez Durán en el Real Jardín Botánico de Madrid, que se sabe que ella, pues, realizó algunas ilustraciones botánicas, como esta olivo gordal que tenemos aquí, con una gran cantidad de detalles para reconocer científicamente no solo el valor estético o artístico, sino el valor científico de estas obras. Bien, pues Cipriana Álvarez Durán participó en esas exposiciones que hemos comentado del 56, 58 y 68, con muy buenas críticas en algunas de sus obras. Me interesa destacar también el género del paisaje. Las pintoras y el género del paisaje van a tener una relación un tanto controvertida. ¿Por qué? Pues porque pasear y realizar pintura del paisaje conlleva, por supuesto, ir al espacio público, al espacio al aire libre. Hablamos de un momento en el que la mentalidad asocia a las mujeres al espacio doméstico, al espacio del hogar. Y salir al campo, salir al aire libre a pintar, no dejaba de tener unas connotaciones muy negativas para una mujer. Destacamos el paisaje porque sabemos que Regla Mancón tenía una cajita de acuarelas parecida a esta. No es esta exactamente, pero hubo de ser parecida a esa, y ella, bueno, pues habla en sus escritos de que su hermano, Londres, pues le había traído de Inglaterra, le había traído una de esas cajas para poder pintar al aire libre, poder pintar en los patios y poder pintar al aire libre. Bien, en el romanticismo en Sevilla tenemos muy buenas paisajistas. Voy a destacar 2. Pero antes, fíjense en la consideración que tenían para la sociedad del momento la pintura de paisaje en una mujer. No se puede leer absolutamente nada, pero he subrayado algunas palabras que son muy interesantes. Esto se publicó en un periódico titulado El Museo de las Familias, 1865. Es una revista para las familias, educativa. En ese artículo, titulado Monomanía de una joven, obsesión de una joven, se alerta a las familias para que tengan cuidado si su hija tiene mucho interés por dibujar y por dibujar al aire libre, porque eso supone un peligro absoluto. El ejemplo está muy claro con esta chica, una chica burguesa, está al aire libre y pintando. Bueno, pues hay todo tipo de alertas y fíjense que las consecuencias de dejar esa vocación puede desembocar en esto que aparece aquí y que es esta parte de arriba. Puede desembocar en demonomanía, entomanía, panofobia, misantropía, nostalgia, zoantropía y suicidio, por querer pintar al aire libre. Por lo tanto, las familias, cuando veían a una chica que quería pintar y quería pintar al aire libre, se echaban a temblar, lógicamente, con, bueno, pues esas expectativas. A pesar de eso, hay importantes paisajistas. María Teresa Nostench es la madre de Blanca de los Ríos, y que, bueno, pues fue una gran paisajista formada con Manuel Barrón. Aquí tenemos 2 obras que se han recuperado en el Museo de Alcalá de Guadaira. Esta última se ha restaurado recientemente y, bueno, pues presenta esos paisajes al más puro estilo, de influencia de Barrón, de su maestro y del romanticismo sevillano de este momento. Fíjense que es la única pintora, de las pocas pintoras, que Osorio Bernard en su diccionario la denomina pintora contemporánea, no pintora de afición, sino contemporánea, lo cual le da ya, pues, un respeto importante.
Esta es otra obra de Teresa Nostench, también dentro de esa misma órbita que estamos comentando. O Carmen Sánchez Arjona, también contemporánea, participan en las exposiciones que hemos comentado y también realiza ya esta obra fechada en 1890, una obra ya más visos de modernidad. Bien, en la década de 1890 mencionamos algunas artistas de ese periodo de fin de siglo, comienzos del siglo XX. Margarita Monjó, pintora sevillana, se marcha a París, como muchas otras artistas. De algunas no tenemos obras, precisamente de Margarita Monjó sí. Ella participó en las exposiciones nacionales de Bellas Artes y, sobre todo, participó en la asociación pionera para las mujeres artistas a nivel internacional, la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras de París. Y allí presentó algunas de sus obras, obtuvo reconocimientos, aquí tenemos algunas de sus piezas, se especializa en un género que tenía mucho éxito de mercado en ese momento, que eran las flores, floreros, naturalezas muertas, de gran tamaño. Esta obra mide 1,40, 140 centímetros, por lo tanto hablamos de grandes formatos que va a realizar, sobre todo su trayectoria en París, aunque nunca dejó de venir a Sevilla. Sin duda alguna, la artista más importante en el fin de siglo y sobre todo primeras décadas del siglo XX fue María Luisa Puiggener, aquí en Sevilla. Nació en Jerez de la Frontera, pero desarrolla su trayectoria, se forma aquí en la enseñanza para la mujer de Sevilla y también con José Jiménez Aranda, y ahí es donde desarrolla toda su trayectoria. Firmaba, como pueden ver, L. Puiggener. Eso dio lugar a muchos debates porque, como se puede leer algunas críticas, nadie imaginaba que fuera una mujer la que estaba detrás de la L. Esa es una estrategia que utilizan muchas artistas para que no se pueda decir que es una mujer la que está detrás de esa obra. Porque si la crítica sabe que es una mujer, rápidamente su obra va a perder la consideración que podía haber tenido si la firmara un hombre. Así que ella utiliza la L. Puiggener. Aquí tenemos algunas de sus obras, dentro de un realismo social de corte académico, pero muy inquisitivo, muy sincero, muy fresco. Obras que obtienen medallas, por ejemplo, en Granada, esta obra que tenemos aquí, que ahora se está exponiendo en el Museo del Prado. El Museo del Prado hace unas semanas inauguró una exposición sobre pintura del realismo y tiene esta obra de María Luisa Puiggener, que recoge perfectamente esa crisis social y económica de comienzos del siglo XX en Sevilla, en obras muy conmovedoras como estas que vemos aquí. Esta otra obra, por ejemplo, también importante, quiero destacarla porque fue adquirida hace un año aproximadamente por el Museo del Prado. Todavía no está expuesta en la sala permanente, pero bueno, imaginamos que pronto va a presentarla, y que la presentó María Luisa Puiggener en el Salón de Pintura Feminista en Madrid, en el año 1903. Representa a una artista, una joven artista. Puede parecernos inocente la representación, pero realmente hay todo un alegato a favor de la igualdad de mujeres en el ámbito del arte. ¿Por qué? Si lo comparamos con la percepción que la sociedad tenía de las mujeres artistas en ese momento, se ve perfectamente la diferencia. Este es un artículo de prensa del año 1903, el mismo año que está fechada esta obra, donde aparece el estereotipo de mujer artista. Una mujer joven, pizpireta, coqueta, bien vestida, que simplemente se entretiene, bueno, pues pintando un pequeño cuadrito. Lo que vemos aquí es totalmente distinto. Es una mujer concentrada, sola, y está, bueno, enfrascada en su trabajo, en ese álbum que estamos viendo aquí. Y si le damos la vuelta además al álbum, lo que tenemos es la representación de un desnudo femenino. Puede que no fuera un desnudo del natural, puede que fuera una escultura, pero es toda una declaración de intenciones que María Luisa Puiggener incluyera esa representación precisamente de un desnudo femenino apenas bosquejado, como estamos viendo en esa representación. Bueno, fue una gran retratista también, no me detengo especialmente. Estos son algunos retratos de la alta burguesía sevillana, la familia Santigosa, por ejemplo, retrató a toda su familia. Y también fue una gran bodegonista. Aquí tenemos bodegones en los que vemos su evolución, desde la pintura más académica de 1904, que tenemos aquí, a una pintura con más influencia de la modernidad, en el sentido de la composición, los colores, el sentido del dibujo de 1921 aproximadamente, cuando hubo de morir, porque en esa fecha dejamos de tener noticias sobre ella. Y un ejemplo del reconocimiento de María Luisa Puiggener entre sus contemporáneos es que es la única mujer invitada a participar
en este libro. El libro «Quien no vio a Sevilla», se publicó en 1920, participaron los escritores más importantes de Sevilla y los artistas más importantes de Sevilla y realizaron las ilustraciones. Bien, pues ella fue invitada a participar con esta obra que tenemos aquí, ese paisaje con la Giralda a la luz de la luna. Tanto, sin duda alguna, la artista que más presencia y más influencia tuvo en las primeras décadas del siglo XX en Sevilla. Para terminar, algunas referencias sobre las vanguardias. Entre 1919 y 1920 tenemos en Sevilla a Nora Borges. La conferencia de mañana, África Cabanillas, hablará de Deli Tejero y hablará de esa renovación del arte, pero aquí en Sevilla, en 1919, Nora Borges, que venía de Suiza, que había estado en Mallorca y finalmente recala con su familia en Sevilla, bueno, se vincula a esta revista, la revista Grecia, liderada por Isaac del Bando Villar, a quien Regla Manjón promocionó su obra, la obra Rompecabezas, y él escribió unas cartas de mucho agradecimiento. Bien, pues Nora Borges desde Sevilla contribuye a renovar el panorama artístico no solo sevillano, sino nacional. Esta Plaza Nueva que tenemos aquí, esa visión de la Plaza Nueva, dentro de ese expresionismo muy radical que ella desarrollaba en sus grabados o en pinturas, como esta que tenemos aquí. Finalmente, dos artistas de esta primera sabemos algo más y una última de la que sabemos todavía muy poco. Carmen Suárez Guerra, también sevillana, desarrolló parte de su trayectoria en Madrid y se dedica al ámbito del esmalte, la orfebrería, artes suntuarias y el esmalte. Además, de una manera realmente casi autodidacta, sin maestros apenas. Ella realiza dos obras que fueron muy importantes en España. Por un lado, esta copa, que fue importante no solo por la belleza que tiene aquí en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, sino porque fue la primera mujer en tener una primera medalla en la Exposición de Bellas Artes Nacional en Madrid. La exposición se había creado en 1856 y ninguna mujer había tenido una primera medalla. Y la tiene esta mujer, Carmen Suárez, con esta copa. Parece más grande, es muy pequeñita, es así, pero es una maravilla en los esmaltes. Y el segundo hito fue con esta bandeja que también se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ganó una medalla de oro, primera medalla en la Exposición de la Exposición de Artes Decorativas e Industriales de París de 1925, exposición internacional que tuvo ese reconocimiento con esa magnífica bandeja Art Nouveau. Y finalmente, pues una última artista de la que se sabe muy poco. Dentro del surrealismo, un expresionismo, se le compara a veces con Solana. La única obra que tenemos de ella de momento es esta, que se titula Hormigas Blancas. María Auxiliadora de los Santos, ella firmaba como Mariqueta, a veces con una T, otras veces con dos T. Y que, bueno, pues tenemos esta obra muy enigmática, muy extraña, fechada hacia 1930, y, como digo, es la única obra que tenemos de esta artista, de la que hay muchas referencias de crítica de arte, pero yo espero que próximas investigaciones nos lleven a conocer más sobre ella. Y finalmente, pues nada, termino con Regla Manjón, con ese retrato del momento en el que escribía esos poemas, muy concienciada con esas dificultades de las mujeres artistas en la escena cultural. Cuando reivindicaba también, por ejemplo, su capacidad como artista. Ella, en esa frase que comentábamos antes, cuando habla de esa pintura que había realizado, decía que esa pintura demuestra que de haber yo seguido el camino que entonces emprendí, hubiera hecho algo. Es decir, ella era consciente de que si se hubiera dedicado a la pintura, hubiera sido una gran artista. Lo dejó y, por lo tanto, pues no sabemos, un futurible que no sabemos cómo podría haber evolucionado su talento. Sí, lo que hizo fue, pues, como hemos comentado anteriormente, impulsar en la escena artística sevillana pues, a muchos artistas, la protección del patrimonio, la promoción de muchos escritores, de muchas personas que sin ella pues, no se entendería bien la cultura sevillana, sobre todo de comienzos del siglo XX, y muy especialmente en relación a las mujeres. Este poema está dedicado a ellas. Empuña y blande el fulgurante acero, es decir, hay que tomar cartas en el asunto, hay que enfrentarse a los problemas y olvidar la mofa de los hombres. Si los hombres critican, no importa, decía ella en ese poema, hay que superarlo y continuar realizando pues, esas obras para la creación artística. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, pues me van ustedes a permitir que ponga el punto final a esta interesantísima disertación de dos queridas amigas, compañeras, que en los últimos años de mi paso por la universidad tuvimos bastante contacto y colaboramos en múltiples proyectos, ¿no? Y hoy me alegro porque me he enterado que la profesora Illán por fin ha obtenido con todos los méritos que había que presentar su cátedra universitaria. Yo creo que eso también es feminismo, la igualdad entre el hombre y la mujer. No hay que poner a una mujer por la cuota, por el número, porque lo disponga una ley gubernamental, sino que la mujer tiene que, por sus méritos personales, acceder con toda su dignidad a cubrir una plaza del tipo que sea en la sociedad que nos ha tocado vivir. Yo esto lo veo verdaderamente no razonable, sino de total justicia, porque incluso mis herederas van a ser dos mujeres, entonces lógicamente no tengo más que apoyarlas como he hecho siempre, porque han sido también como estos dos ejemplos que hoy tenemos ante nosotros, dos mujeres esforzadas que se han dejado la piel por abrirse camino en la sociedad y gracias a Dios lo han conseguido, cosa que me llena de satisfacción y sobre todo de tranquilidad. Quiero también, y por supuesto, subrayar, no hace falta que lo haga porque todos hemos sido testigos, de la exposición que se ha hecho en esta conferencia. No es solo lo que se ha dicho de doña Regla Manjón, situándola con toda objetividad en el momento que le tocó vivir en el ambiente artístico, en el ambiente social de la Sevilla de la transición del 19 al 20, sino no solo lo que se ha dicho muy bien y perfectamente respaldado por el trabajo de investigación previo que se ha hecho, que eso es lo que le da autoridad a la palabra de los oradores, sino, señores, cómo se ha dicho lo que acabamos de oír. Qué panorama más delicioso, más desconocido en gran parte para todos nosotros, nos han presentado de la Sevilla de ese momento tan trascendental en que se produce esa innovación a todos los niveles. Por lo tanto, mi felicitación tanto a doña Mercedes Fernández como a doña Magdalena Illán por lo que acaban de exponer ante nosotros. Resaltar que el marco ha sido el adecuado, el de la Real Academia de Bellas Artes, porque doña Regla Manjón, como se ha dicho, fue la primera mujer académica en esta casa. No sin razón se dijo que la Real Academia de Bellas Artes, Antonio Burgos lo publicó en uno de sus recuadros, fue o ha sido la Academia de las Mujeres, la Academia de las Damas, en el momento en que presidía esta institución doña Isabel de León, sobrina bisnieta de doña Regla, ¿no? Por otra parte, también el saber que fue la Real Academia quien abrió de una forma ostensible el camino para que la mujer pudiera entrar de lleno en el campo de las bellas artes. Esto, claro, todo hace que esta vida, una vida entregada al arte, a la cultura, a la intelectualidad, a la poesía, sea y tenga que ser reconocido por la propia ciudad. Y doña Regla, al morir, sea enterrada en el Panteón de Sevillanos Ilustres, donde el próximo viernes, creo, se le hará un homenaje colocando o haciendo una ofrenda floral ante su sepultura. Y ya sin más, quería también, porque así me lo ha pedido doña Isabel
de León, que le diera públicamente las gracias a la profesora Illana, a la profesora Fernández, por su conferencia de esta tarde, por su trabajo en las largas horas que han invertido en la consulta de los archivos de la Casa Condal de Lebrija, y por supuesto también que haga extensiva su gratitud a todos los asistentes que lógicamente pues le han dado. Hemos sido pocos, quizás por circunstancias especiales, pero la calidad de los presentes es importantísima, ¿no? Entonces, no es cuestión de número, no, sino es cuestión de calidad. Y ya sin más, personalmente, agradecerle a todos ustedes, señoras y señores, su presencia, porque ha sido el respaldo moral y el respaldo de afecto que necesitan este tipo de actos académicos. A todos, y especialmente también al que tuvo la idea feliz de crear este ciclo de conferencias sobre este tema feminista tan de actualidad, al profesor Pleguezuelo, que hoy nos acompaña y que indiscutiblemente está haciendo dentro de la programación anual que desarrollamos en este centro, pues una persona puntera, porque ha ido proponiendo temas verdaderamente sugestivos. No les canso más a todos. Muchas gracias y les esperamos mañana para continuar con el ciclo.